Ejercicio 9.63 del libro Física Universitaria Ciencias-Szymanski, 13ª edición. Dice lo siguiente. La cuchilla de una sierra circular con radio de 0.120 metros parte del reposo y gira en un plano vertical con una aceleración angular constante de 3.00 revoluciones por segundo al cuadrado. Después de que la cuchilla ha girado 155 revoluciones, una pequeña pieza se rompe de la parte superior de la misma. Después de que la pieza se rompe, viaja inicialmente con una velocidad horizontal e igual a la velocidad tangencial del borde de la cuchilla. La pieza recorre una distancia vertical de 0.820 metros para llegar al piso. ¿Qué distancia recorre horizontalmente la pieza desde donde se desprendió hasta que llega al suelo? Ok, vamos a extraer los datos y como dice el label, PA, es muy probable que estén invocando conocimientos de capítulos anteriores. Ok, entonces la cuchilla de una sierra circular, si tenemos un movimiento circular, me dan el radio, vamos a decir el radio es igual a 0.120 metros. Vamos a dibujar esto mejor. 120 metros. Parte del reposo. Entonces podríamos decir que tenemos velocidad inicial. Vamos a poner velocidad y vamos a utilizar 1. Velocidad inicial, la tangencial, ¿no? Velocidad tangencial es 0, pero también omega 1, obviamente esto es en z, es 0. Vamos a utilizar el cerito, me gusta el 0 mejor. Es decir, velocidad inicial es 0 y velocidad 0 su z, 0. Es decir, la velocidad inicial en z es 0. Y gira en un plano, déjame ver, radio, parte del reposo y gira en un plano vertical con una aceleración angular. Ok, entonces tenemos una aceleración angular D que es constante, velocidad angular z, aceleración angular de 3.00 revoluciones por segundo al cuadrado. Entonces, después de que la cuchilla ha girado 155 revoluciones, ahí lo que tenemos es delta t. Delta t es 155 revoluciones. 155 revoluciones. A ver qué más. Una pequeña pieza se rompe de la parte superior de la cuchilla. La parte superior de la misma. Vamos a hacer un pequeño esquema. Ahora tenemos algo así parecido, ¿no? Está girando. Este sería el centro. Este sería el centro. Tendríamos el radio. Parte desde el centro. Vamos a poner también por aquí. Radio. Y esto está girando, vamos a decir que está girando de manera antihorario. Obviamente, ya como ustedes sabrán, tenemos, en este caso, si estamos girando hacia atrás, nuestra velocidad tangencial en un punto dado sería así, ¿no? Vamos a poner aquí, tendríamos aquí nuestra velocidad tangencial en ese punto, siempre perpendicular a la trayectoria por la teoría. Entonces, en este caso se rompe una piedra, aunque lo podríamos poner al revés, podríamos poner que nuestro giro positivo sea a la derecha, para acomodar nuestro dibujo y no pasa nada.
Bueno, lo voy a dejar así. No. Sí, lo voy a poner a la derecha. Mi positivo. Voy a hacer que mi positivo sea a la derecha. Es decir, en este punto, vamos a suponer que en este punto, después de que la pieza se rompe, viaja inicialmente con una velocidad horizontal igual a la tangencial. Vamos a suponer que se partió aquí. Esta es mi velocidad tangencial en ese punto, que sería, obviamente, sería mi final. Vamos a dejarlo sin eso. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A mi velocidad inicial en X. Porque la pieza se parte, se rompe y viaja inicialmente con una velocidad horizontal e igual a la velocidad tangencial, que lo tenemos aquí. Tangencial del borde de la cuchilla. La pieza recorre una distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando esto se rompe, esto está girando. Vamos a cambiar el sentido de esto. El sentido de esto lo vamos a poner acá. Y vamos a decir que positivo para este caso será hacia acá y no pasa nada. Entonces, cuando esa pieza se rompe, sigue horizontalmente. Pero ¿qué pasa? Que va a comenzar a caer por la acción de la gravedad, ¿no? No sabemos hasta dónde. Recorre una distancia vertical de 0.80, el radio de 120. Bueno, esto prácticamente debe seguir bajando, porque si el radio es 120, el tamaño de esto sería alrededor de 240 y esto es 820, es decir que baja más. Esto estaba levantado. Para hacerle un poquito a escala, entonces lo que tenemos es eso. Más o menos. Para esto. Aquí. Ok. Entonces dice que viaja, recorre una distancia vertical. Entonces nuestra distancia vertical será que de aquí. Entonces sería y igual a qué? A 0.820 metros. Obviamente, como yo coloco por lo general mi marco de referencia aquí en la parte superior, este sería mi 0,0 para la segunda parte, que es un movimiento de caída libre o lanzamiento horizontal. Esto es altura, esto sería altura, y el y2, vamos a suponer y1, el y sub 0 sería 0 de donde sale, y el y como tal sería menos 0.820 con respecto al punto de donde salió, ¿no? Hacia abajo. ¿Qué distancia recorre horizontalmente la pieza desde donde se desprendió hasta que llega al suelo? Entonces ellos quieren el delta X, prácticamente un alcance, ¿no? Entonces lo que ellos quieren saber es esto de aquí, aquí. Es decir, el delta X. ¿No? Eso es lo que ellos quieren. Ok. Entonces, a ver, que no nos esté sobrando ningún dato. Aquí vemos que hay que hacer algunas conversiones, solamente a dos. Hay que convertir a este y a este, que están en revolución y lo necesitamos en radianes. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo. Alfa z, que es 3.00 revoluciones segundo al cuadrado. Solamente necesitamos un solo factor, el que elimina revolución. Una revolución es 2pi radianes. Si tengo una revolución arriba, tengo que matarla con una de abajo, entonces lo coloco de esa manera. Y ese es el resultado que lo vamos a calcular ahora. Lo mismo para delta t, 155 revoluciones en radian. Sería que lo mismo, 2pi radianes
una revolución. Vamos a ver qué nos da la calculadora para eso. 3 por 2pi. Eso es 6pi. Podemos usarlo así mismo, 6pi. Pero quede 6pi radianes segundo al cuadrado. Y aquí 155 por 2, 310pi. 310pi radianes. No, simplemente radianes. Okay. Déjame acomodarte un poco. Okay. Ahí tenemos nuestra conversión realizada. Y podemos comenzar a ejecutar. Lo que queremos es, lo que necesitamos del movimiento circular. Nosotros vamos a tener que hacer un análisis del movimiento rotacional circular para poder extraer este de aquí traslacional. Entonces, simplemente lo que necesitamos es conocer la velocidad final a través de la expresión de V igual a RW, ¿no? Entonces sería la velocidad final por la tangencial, que en este caso sería X, la que ando buscando, y sería igual a la final de Z. Este sería mi meta, ¿no? Ya que sabemos que esto es igual a a la velocidad tangencial al final. Podemos poner una T, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no conozco a WZ, ¿no? Pero de mis ecuaciones de cinemática yo sé que si yo tengo la aceleración y tengo el desplazamiento, obviamente no tengo el tiempo. Entonces esa es la ecuación número 5. Entonces de la ecuación número 5, que sería delta t, 5, ¿no? ¿Verdad? Sería delta t igual a velocidad final, es decir, velocidad angular final al cuadrado, menos la velocidad angular inicial partido 2 veces alfa. Entonces, aunque necesitamos despejar de aquí, ¿es a quién? Bueno, a este de aquí. Pero recuerden que esto es 0, porque partió de reposo, es decir, no hay rotación al inicio. Comienza a rotar porque hay una aceleración, es decir, hay un cambio de velocidad angular. Entonces despejamos de aquí a este, entonces sería la velocidad angular final, será igual a ¿qué? A 2 veces alfa o delta t, 2 veces delta t por alfa. ¿Cómo se ve mejor? 2 veces alfa por delta t, le saco la raíz y aquí tengo mi velocidad angular z, que es lo que voy a sustituir en esta ecuación, es decir, mi velocidad tangencial o la velocidad que yo necesito, que es x, será igual a r por la raíz de 2 veces alfa delta teta. Ahí yo tengo ahora mi velocidad inicial. ¿De acuerdo? Esto vamos a llamarle ecuación. Esta es la 1. De aquí salió esta es la 2. Y esta sería la 3. Entonces esto aquí es comentario, sustituir 2 en 1. Obviamente, esto de aquí es una fórmula llamada desde cinemática, de aceleración constante para el movimiento rotacional. Ok, movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces ya tenemos esta velocidad, ya terminamos de hacer el análisis del movimiento de rotación. Ahora esto es simplemente un tiro de proyectil, lanzamiento de proyectil con ángulo inicial 0, mejor conocido como lanzamiento horizontal. Lo que quieren ahora es el delta x. Si tengo la velocidad inicial, tenemos que recordar que en esta dirección, en la dirección x nosotros tenemos
movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección Y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para calcular delta X, que es nuestra pregunta, nuestra incógnita, nosotros lo que tenemos es la ecuación 0, que es bastante sencilla. Es decir, nosotros lo que tenemos es que delta X, sí, vamos a poner aquí movimientos rectilíneo uniforme en X, en la dirección X. Entonces eso es igual a que a la velocidad inicial en X, que es constante. Recuerden que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Es constante multiplicado por el tiempo. Entonces yo tengo este dato, que es el que está aquí de 3. Lo que me falta es el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el tiempo yo lo puedo sacar del tiempo de caída, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, en Y. Déjenme ver qué ecuación me puede ser útil para determinar eso. En Y yo tengo velocidad inicial 0. Conozco la aceleración. Creo que de la ecuación 1 saldría. No conozco la velocidad final. Eso vendría saliendo. Tengo el delta Y, que sería esto de aquí. La velocidad inicial es 0. Esa sale de la ecuación número 3. Sí, vamos a probar con la 3. La expresión número 3 es, obviamente recuerden que esto es, ¿de quién? Esto es conocimiento previo, por eso era que decía así. Del capítulo de cinemática. Delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué sucede? Que la velocidad inicial en Y es 0 porque estamos lanzando horizontalmente. No tenemos un ángulo inicial, no tenemos lanzamiento vertical, es totalmente horizontal. Entonces, yo tengo a G, tengo a delta Y, simplemente despejar a T. Entonces T sería nada más y nada menos que la raíz cuadrada ¿de quién? De menos 2 delta Y partido G. Ok, entonces simplemente sustituir, vamos a llamarle ecuación 4. Llamarle la 4. La otra, bueno, esta es 4 y esta sería 5. Esta sería 5. Simplemente sustituir 3 y 5 en 4. Entonces ahí tendríamos el delta Y, delta X. Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto fue que dijimos que no había dado? R raíz de 2. Vamos a traerla. Voy a traerla por acá. Aquí está. Ahí tenemos la velocidad. Y el tiempo lo tenemos aquí. Así nos aseguramos de que no vamos a tener error por mover cosas del lugar. Okay, simplemente podemos poner un poquito más pequeño y la colocamos aquí. Podríamos hacerle algo. Sí, esa multiplicación de raíces podríamos hacer que todo sea una sola raíz simplemente. Es decir, maquillar un poco. Delta X igual a R, una sola raíz, que sería, vamos a trazar una línea. ¿Sería qué? Sería 2. Bueno, este 2 por el 2 adentro sería menos 4.
menos 4 alfa delta teta delta y partido g. Ahí estamos. Entonces vamos a sustituir simplemente. Entonces esto nos llevaría a que delta x, que era lo que queríamos, es igual a r raíz de menos 4. Alfa era 3.0. Ah, no, lo convertimos. Hicimos una conversión. Vamos a buscar ese valor de alfa convertido. Alfa es 6 pi radianes. 6 pi radianes segundo al cuadrado. Delta teta, que era 155, ahora era 310 pi radianes. 310 pi radianes. Después tenemos a delta x, que es negativo. Menos 0.820. 0.820 metros. Y debajo tenemos 9.8. 0 sobre segundo al cuadrado. Ahí estamos. Ah, hay que sustituir a R también. R era 0.120. 0.120 metros. Si mal no recuerdo. Sí, 0.120. Y vamos a ver qué da la calculadora de todo eso. ¿Qué dice? A ver. 120. Otro. Ok, lo que tengo aquí es 9.406. 9.406 ¿qué? Metros. Entonces el resultado que he obtenido es la respuesta que yo exigía. A ver si piden algo más. ¿Qué distancia recorre horizontalmente la pieza de donde se desprendió hasta donde llega al suelo? Bueno, ese no pide más nada, por lo que el ejercicio 9.63 está concluido.